1955 es el año de la entrada de España en la Organización de Naciones Unidas después de años de aislamiento internacional. También ese año, el 14 de mayo, se firma el Pacto de Varsovia, el tratado de cooperación militar de los países del bloque del Este bajo la influencia de la Unión Soviética. Contrarrestan así la creación de la OTAN, la alianza militar comandada por Estados Unidos, creada en 1949. La Guerra Fría sigue su curso, ahora bajo la política de coexistencia pacífica. España es admitida en la ONU el 15 de diciembre. El apoyo de Estados Unidos, que la considera un aliado fiel contra el comunismo, ha sido decisivo. 9 años antes, cuando la ONU había condenado el régimen español y denegado su adhesión, se congregaron en Madrid miles de personas apoyando a Franco. En 1955, el aislamiento internacional llega a su punto final. En los siguientes años, España sería admitida en diversos organismos internacionales, aunque la autarquía aún duraría hasta la década de los 60. En diciembre del 55, nuestro país entraba por fin en la ONU y dejábamos de ser un paria en la comunidad internacional. Unos 9 años antes, y precisamente desde este balcón, Franco contemplaba a esta plaza llena de gente que protestaba ruidosamente porque las Naciones Unidas habían decretado que España no podía entrar en la organización. Incluso se pidió la retirada de todos los embajadores y la práctica totalidad de los países del mundo retiró los embajadores de España, solo Argentina lo dejó acá. Más tarde, a consecuencia de la Guerra Fría, ya Estados Unidos y Rusia se pelearon y cada uno tuvo que buscar sus aliados y en consecuencia Estados Unidos, que necesitaba tener apoyo en diversos puntos de Europa Occidental y del mundo, pues forzó junto con el mundo occidental la entrada de España en la ONU y España pudo entrar en el 55 junto con un determinado número de países. La curiosa paradoja se da de que la campaña contra España, contra el hecho de que España pudiera pertenecer a las Naciones Unidas, fue capitaneada por 2 países menos democráticos que el nuestro, que eran, como por ejemplo, eran Rusia y Polonia, pero ellos tenían la ventaja frente a nosotros de que no habían sido aliados de los países que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Así se escribe la historia. Unos regímenes más impresentables que el de Franco eran los que propugnaban que España no entrara en las Naciones Unidas. Pero en fin, en el 55, con nuestra entrada en las Naciones Unidas, España ya pudo sentarse junto a las naciones civilizadas, ya habían vuelto la mayor parte de los embajadores y esto fue el principio para que España, que tampoco había podido entrar en el Plan Marshall, con el cual se reconstruyó Europa, pues pudiese entrar más tarde en la OCDE y pudiese codearse con el mundo occidental. Ha muerto Sir Alexander Fleming, el sabio benemérito descubridor de la penicilina. Mal año para la ciencia. En marzo muere Alexander Fleming y un mes más tarde, Albert Einstein. Fleming había recibido el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina en 1928. Más tarde, los trabajos de los químicos Chain y Florey permitirían que la penicilina llegara a toda la población. El hallazgo de este hongo significó un cambio drástico para la medicina moderna, iniciando la llamada era de los antibióticos y evitando así millones de muertes. Fleming sería reconocido por ello. En el año 1955 aparece en España ya comercializada uno de los descubrimientos que en la historia de la medicina van a marcar un hito, que es la penicilina. Desde el año 41 estaba en Europa, pero al aparecer aquí supone una revolución, tanto en la cirugía y en la medicina normal, como en la faceta que nos atañe, que es la cirugía taurina. Hemos de tener en cuenta que el antes de la penicilina era que el 80% de las heridas por asta de toro terminaban infectándose, gangrenándose y te producían mutilaciones o pérdida de vida, y cuando aparece la penicilina empieza a disminuir rápidamente esta tasa de conflictividad, esta tasa de infecciones, y prácticamente al cabo de unos años desaparecen casi por completo las temidas infecciones por heridas de asta de toro. Muchos de los toreros, y ahí está el monumento que le hicieron a Alexander Fleming, deben su vida a la aparición de la penicilina. Si esa jornada hubiera sido antes de ese año, 1955, posiblemente el torero no estaría o le faltaría algún miembro. Antes, cada corrida es raro que el espontáneo no se tiraba.
Yo me iba a tirar en Sevilla una vez, ya me cogió la policía, cuando fui a quitarme la muleta de que la llevaba escondida en la chaqueta. Al salir un guardia allí al lado, que estaba a la misma boca de entrar en la plaza, y me quitó la muleta y me llevó, y estuve hasta las 12:05 en el calabozo. Se ha tirado mucho aficionado conmigo y lo que es eso, pues puedes ir a la cuadrilla, déjalo, que haga a ver qué es lo que hace, de momento déjalo. Otra vez se le han cogido la cuadrilla, la han quitado, todo eso no está bien. Yo reconozco que lo que yo hice está mal, porque no está bien que se tire un aficionado, empezando por mí, que yo me he tirado, entonces pues lo reconozco ahora. En el campo de la ingeniería aeronáutica también se producen avances. El primer vuelo que realizó el Saeta fue exactamente en plena canícula sevillana del mes de agosto, el día 12 de agosto de 1955. Claro, tratándose de la primer prueba de un avión, el primer vuelo, no de este, sino de todo el mundo entero, ante la posibilidad de un fracaso, lo que se trata es de que se haga con la menos cantidad posible de testigos presenciales, de modo que fue una cosa así, poco menos que en la intimidad. Sevilla tiene un gran peso específico en el desarrollo de la aviación española. El HA-200R1, más popularmente conocido como Saeta, ha sido construido en la fábrica sevillana de la empresa Hispano Aviación. El proyecto lo ha dirigido el profesor alemán Messerschmitt, con el que ha colaborado un equipo de ingenieros y técnicos españoles. El ministro del Aire, el teniente general González Gallarza, asiste a la primera prueba oficial de este nuevo aparato que puede alcanzar los 660 km por hora. El día aquel por la mañana, que es el día 15 de agosto, festividad de la Virgen de los Reyes en Sevilla, no trabajaba nadie en la ciudad, con tratarse de una festividad en la que los sevillanos tienen una gran fe, la patrona de Sevilla. Así que estábamos nosotros solos trabajando en el aeropuerto preparando el vuelo del avión. Y despegó, como siempre, el piloto de pruebas, don Fernando de Juan Valiente, se dio un vuelo por allí, por encima del campo, viendo que las cosas marchaban bien, se dirigió a Sevilla. Sobrevolando Sevilla, en el momento que salía la Virgen de los Reyes de la catedral, y pidió permiso a la Torre de San Pablo para hacer un vuelo sobre la Virgen de los Reyes. Claro, la Torre de San Pablo le dijo permiso concedido, y entonces dio una pasada baja por encima de la catedral justo en el momento que salía la Virgen de los Reyes. En el año 55 recuerdo que en Punta Umbría fue un auténtico revuelo rodar la película de El hombre que nunca existió en nuestro pueblo. Recuerdo un bar que ya ha desaparecido aquí, que era el famoso Bar Juli, donde allí se centralizaba toda la vida marinera de Punta Umbría, desde los hombres salían para la mar a pescar, que es donde se supone que Antonio Rey María, aquella mañana del 30 de abril del 43, partió hacia la playa de Punta Umbría para encontrarse al cadáver de William Martin. Había muchísimos extras en Punta, nos rodeábamos con hombres del mundo del séptimo arte, artistas muy famosos, que después los críos los veíamos en el cine, y eso para nosotros fue una auténtica fiesta en nuestro pueblo, el rodar la película del hombre que nunca existió en nuestras playas. La película del año se rueda ese año en España. Está basada en una historia real de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Mindsmith. El servicio secreto inglés consigue hacer creer a los alemanes que el cadáver que un humilde pescador encuentra en la zona de El Portil es el de un oficial inglés con importante información sobre las próximas acciones aliadas. La película la dirige Ronald Nimi. Vinieron los que vinieron a hacer la película, los artistas, en buscándome para la película. Y yo le dije que sí, que si quería yo iba, pero le pedí dinero, le pedí 1000 pesetas, que esto no era nada. Y él me dijo que no, me dijeron que no, que lo que estaban ganando la gente eran 50 pesetas y ellos no daban más de 50 pesetas. Digo, bueno, pues va usted un muñeco y lo tiráis al agua y le hacéis la película. Y eso hicieron, cogieron un muñeco, lo tiraron al agua y se tiraron al agua y lo cogieron, el muñeco. Y yo de las 1000 pesetas tenía que buscar un bote.
aunque fuera con el muñeco de goma, y cogerlo y llevarlo para el centro y traerlo del centro como hacer la misma faena, ¿no? En el pueblo no había nada que hacer para mí en aquel momento. Así es que yo en el tren venía pensando en que me dejaba atrás mi familia, mis padres, mis hermanos, mi novia, todos mis amigos, pero no había más remedio que tirar adelante porque allí en aquel pueblo, ya digo, en Puente Genil no había nada que hacer para mí. Así que cuando llegué aquí a Barcelona me vine y lo primero que tuve fue en una habitación con derecho a cocina. Y yo dormía en lo alto de un baúl que había unas ventanas, acondicionado como si fuera una cama, y allí dormía yo. Mi padre me decía de que me fuera para Puente Genil otra vez, pero yo no quería irme porque yo sabía que allí no tenía nada que hacer y aguantaba aquí como fuera, y así encontré lo de la SEA. En aquellos tiempos ganábamos 2,65 pesetas a la hora cuando entramos. 2,65 pesetas a la hora hoy en día se ríe uno, pero en aquellos tiempos era lo que había. Me casé, ya me traje a mi mujer, ya empezaron la empresa a hacer los pisos, entonces me vine a vivir con mi mujer a una habitación de una casa hasta que tanto tuviéramos el piso. Vivíamos en la habitación aquella y allí nos arreglábamos e íbamos pasando el tiempo. Entre entre actos, pues hay que la SEA, por ejemplo, pues nos dio una bicicleta que la pagábamos en 3 años a 20 pesetas o por ahí al mes. En aquella época estábamos solos aquí, no teníamos nadie en quien confiar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues nos reuníamos en la Plaza de Cataluña, los paisanos, y de allí pues nos íbamos en grupos de 2 o de 3 o de 4, y estábamos allí un rato, hablábamos, íbamos a los bailes, íbamos para arriba. Cuando llegaba Navidad, pues nos reuníamos en casa de algunos, hacíamos una fiesta de los recuerdos de Navidad, porque claro, echábamos mucho de menos el pueblo, pues Genil lo llevábamos dentro. En aquella época se vinieron de Andalucía mucha gente. Yo coloqué por lo menos a 70 personas de Andalucía, por lo menos a 70 de allí de Puente Genil, de otros paisanos y otra gente que colocaron a otros. Y allí estábamos de todos sitios, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla, de Extremadura. El movimiento migratorio está en su punto álgido. Una gran parte de los emigrantes que llegan a Cataluña lo hacen a bordo de El Sevillano, el tren que llega cada noche desde Andalucía. En 1955, la factoría de SEAT de la zona franca de Barcelona es visitada por el jefe del Estado, que la inaugura oficialmente. Cuando se inauguró la SEAT, que la inauguró su excelencia el jefe del Estado, Francisco Franco, pues fuimos allí todos. Yo estaba entonces en turno de noche, pero fuimos porque era por las mañanas y todos corríamos, todos fuimos a ver a Franco, le dieron un ramo de flores y lo pasamos bien aquel día dentro de lo que se puede decir pasarlo bien. Respecto a los modelos, el primero de todos que se hizo era el 1400, era un modelo ya que venía con el mando del cambio, lo tenía al volante, era redondito él y tuvo bastante aceptación. Lo que pasa que era un coche de precio para aquella época, valía bastante dinero y claro, la gente que lo compraban pues era gente ya que podían un poco. Pero el coche en sí, pues dentro de su categoría, de su cilindrada, era un coche que estaba muy bien. Mucha censura, nunca máscaras, nunca nada que pudiera atentar contra la autoridad, pero, insisto en ello, permite una recuperación de la tradición carnavalesca gaditana. Esta recuperación va tomando fuerza cada vez más en los años 50, a partir ya del año 55 hay una participación cada vez más activa, se instaura prácticamente en el año 50, en 49-50, el concurso de agrupaciones que pasa al Falla, que tanta fama ha ganado posteriormente, y en ese auge aparecen figuras de gran talla. Está Macías o está Quirós. Quirós que culmina uno de sus periodos más prolíficos con el tango La Gaditana, un tango que es un auténtico poema a la mujer gaditana, a un elogio constante, no simplemente a la belleza, sino a la actividad y al trabajo y al laboreo de la mujer gaditana, y que ha sido calificado por muchos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, como posiblemente el mejor poema del Carnaval de Cádiz. Cádiz es la ciudad más vanguardista de España.
La primera en aprobar la Constitución, la de 1812, y la primera en sortear los controles de la censura con la sal y el picante de sus carnavales y con las letras satíricas de sus coplas, tradición que llegaría hasta el otro lado del Atlántico. Cádiz, con su clima benigno en pleno invierno, consigue que el bullicio de los carnavales llene sus calles. Una parodia del operador de cine. Mientras pasa este desfile, recordemos que los coros y chirigotas con su música pegadiza fueron propagados por las gentes de mar a las costas de las Américas. El año 1955 salieron los bichitos de luz y los marcianos. Los marcianos le contestaron a los bichitos de luz porque ellos decían: a mí me importa un pito esos platillos y sus tripulantes, vengan de donde vengan, que ya sean del lunes, ya sean del martes, sigan como hasta ahora, allá en lo harto de ese planeta, y si quieren asustarnos vamos a decirles, para que lo sepan, que si ellos son marcianos, yo nací en la caleta. Ese era el tango que cantaban estos señores, y entonces mi amigo Antonio Torres, que era el que escribía los marcianos, decía: es la fiesta de los coros de un abolengo señero, propia del pueblo castizo que tuvo fama en el mundo entero, por su gracia, su alegría y su donaire populachero. De pelelines nos vieron ayer, hoy nos ven de marcianos, y solo pretendemos el aplauso amable de nuestros paisanos. Las fiestas del Carnaval de Cádiz se popularizaron en toda la península hacia 1885. Fueron prohibidas después de la Guerra Civil y no se volvió a permitir su celebración hasta 1948. El sistema no está para bromas, y Franco, el año de las exequias de Einstein, hace su particular interpretación de la teoría de la relatividad. La sucesión del movimiento nacional es el propio movimiento nacional. Como dirán los gaditanos en las noches mágicas del Teatro Falla, esto sí que es un pedazo coro. El príncipe don Juan Carlos de Borbón, que estudia en España desde los 10 años, jura bandera en la Academia Militar de Zaragoza junto con 279 caballeros cadetes de su promoción. Asiste al acto el ministro del Ejército, el teniente general Muñoz Grandes. Tras concluir su etapa estudiantil, el príncipe don Juan Carlos había ingresado en la Academia de Zaragoza en mayo de 1955 para empezar su formación militar. Permanecería en Zaragoza hasta 1957 y continuaría su formación en la Escuela Naval de Marín, en Lugo. Después, embarcaría en el buque Juan Sebastián Elcano y su última etapa militar transcurriría en la Academia Militar del Aire de San Javier, en Murcia. En 1959 recibiría los despachos de alférez de navío, teniente de infantería y teniente de aviación. Don Juan Carlos también cursaría estudios de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Historia y Literatura, completando así su formación. Se construyeron residencias en todas las capitales de provincia o en casi todas las capitales de provincia y la estructura de ellas pues parecida a la que actualmente tienen. Habitaciones de 6 camas y algunas habitaciones de 1 cama. En eso se ha mejorado actualmente, ya que generalmente las habitaciones son de 3 camas las que hay en estos momentos, y entonces por un criterio que yo no lo compartía del todo, se decía que el enfermo, al estar hospitalizado, pues que no quería estar solo, quería estar acompañado. Y sin embargo yo creo que el enfermo sí quiere estar acompañado, pero lo que quiere estar acompañado de la familia, pero no de otros enfermos. La asistencia de aquella época era más rudimentaria, era una asistencia de cupo, es decir, cupo significaba que los enfermos lo atendía el médico que lo tenía asignado dentro del cupo correspondiente. Es decir,
que el responsable de la asistencia de esos enfermos exclusivamente era el médico que lo asistía. O sea, no había equipos para ayudar en el cometido a estos médicos. Me estoy refiriendo a un tiempo en donde la hospitalización era exclusivamente quirúrgica, es decir, solamente se operaba, no se ingresaba en las instituciones por enfermedades médicas, es decir, por enfermedades que no se tuvieran que operar. Pero aparte de eso, a estos cirujanos, porque nada más que eran entonces quirúrgicos, a estos cirujanos tenían que saber de todo, me explicaré. Es decir, un cirujano pues tenía que abarcar toda la rama de la cirugía, es decir, la cirugía pulmonar, la cirugía vascular, la cirugía cardíaca, si se llegaba a hacer algo que entonces era difícil. Kafka redivivo. Aparecen cucarachas en las anotaciones realizadas por clientes en los libros de reclamaciones de algunos restaurantes, aunque los mejores libros de ese 1955 se escriben fuera de los mesones. Se publican Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, y El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Tres joyas de los fogones de la literatura española. El Premio Planeta se había creado en 1952 para reconocer el talento literario en España y se dotó con 40.000 pesetas. En 1955 la cifra sería de 100.000. El galardonado de ese año, Antonio Prieto, con la obra Tres pisadas de hombre, recuerda lo inesperado de su reconocimiento. En el año 1955, evidentemente yo estaba mucho mejor que ahora y sobre todo tenía muchas menos preocupaciones y estas cosas. Y recuerdo que yo había estado todo el verano, o gran parte del verano, pescando marrajos por el Mediterráneo. Entonces las cuestiones del mar africano y eso estaban más tranquilas que ahora. Y había presentado una novela a un premio que se convocaba, que era el Premio Planeta, donde yo ignoraba entonces que quien lo convocaba, el patrocinador, era no solo sevillano, sino también del Sevilla, que yo también soy del Sevilla. Y entonces cuando volví de la pesca de marrajos, me encontré en unas noticias que daban el periódico El Pueblo, donde parece ser que yo era la persona que podía ganar ese premio Planeta. Yo estaba tan ajeno a todas estas cosas que recuerdo que entonces la dotación del premio no es como actualmente, eran solo 100.000 pesetas, que acababa de subirse además, y se realizaba en una cena en el Hotel Palace. Y yo creí que estas cosas eran así muy elegantes y claro, de pronto se presentaron 4 estudiantes allí con un smoking e inmediatamente, claro, pues fue como declarar que éramos alguien que tenía relación con el premio. Sinceramente no creí que iba yo a ganar el Premio Planeta, que eran 7 miembros del jurado y curiosamente los 6 miembros votaron por mi novela y el único voto que tuve en contra, más o menos real, fue precisamente el del editor José Manuel Lara. Y le voté yo en contra porque yo nunca soy partidario de que un escritor gane por 7-0. Resulta muy violento eso. Pero hubiera sido bonito que ganara 7-0. De todas maneras, una prueba de amistad es que nos conocimos entonces y me dejas que siga fumando a tu lado, que no proteste. Monseñor Añoveros era mi tío, hermano de mi madre, y tuve con él mucha relación personal, más de lo que suele ser habitual con la relación familiar. Y cuando llegó él a Cádiz, bueno, la situación social en el campo andaluz, en la zona de Cádiz en concreto, pues era bastante tétrica, por decirlo de algún modo. Había una oferta enorme de mano de obra de trabajo eventual, había poco trabajo y no se había todavía introducido en España la solución de la emigración, que se hizo al interior y al extranjero, como se sabe.
Él se preocupó de lo que veía y predicó de muchas maneras, por escrito y de palabra, lo que era la doctrina social de la Iglesia, que entendía que el salario debía ser justo, los salarios entonces eran bajísimos. Sobre el tema del salario mínimo, que era lo que se establecía por la autoridad, pues él se pronunció varias veces, y también por la situación de las personas que vivían en el campo, más que en los pueblos, en las cortijadas. Sobre todo los niños, pues no asistían a la escuela, no había escolarización para muchos de ellos o para bastantes, y él eso le preocupaba enormemente. Entonces adoptaba decisiones, naturalmente todas legales. Procuraba que se establecieran escuelas en determinados sitios, hablaba con los propietarios para que le cedieran a lo mejor un local cualquiera del campo, cosas de este tipo. Entonces la predicación o en fin, la difusión de esta doctrina pues generó resistencia, como es natural. Algunas resistencias en el campo de los empresarios agrícolas, pero los empresarios agrícolas se fueron acomodando mejor, y algunas resistencias de tipo político, puesto que parecía que aquello se decía como crítica política. Realmente no era una crítica política, pero en la medida en que se denunciaba la existencia de una situación que él consideraba injusta, pues claro, era una crítica política. Ay, que con estos ojitos negros que se han de comer la tierra. En este espectáculo venía el que hoy es marido de Juanita Reina, venía Caracolillo, os recuerdo, entre muchos otros artistas. Las primeras canciones fueron muy célebres porque fueron Penita Pena, fueron Con mis propios ojos, Amparo, El Madrid Calecero, y en este de Color Moreno hice Limosna de Amores, Color Moreno, bueno, todas las canciones fueron Compañero, canciones preciosas, maravillosas, y fue un espectáculo también que estuvimos dando la vuelta a España, porque además como entonces se hacía una gira que no te quedaba un pueblo, aparte de las capitales, íbamos por todos los pueblos. He conocido toda España, íbamos en coche y los artistas iban en autocar y hemos recorrido toda España, por tercera vez con este espectáculo Color Moreno, con un éxito también grandioso. Será una rosa, será clave, que me de mayo te lo diré. Será una rosa, será clave, la colombina de caminos de Andalucía suenan ya los pregones de romería. Mira que somos los mayordomos y no te metas porque van como todas nuestras carretas. Virgen de regla que está en Chipiona y en la marisma blanca paloma y la primera consolación se llama y está en otra era manto de razón, nada de plata ni balón, son negros que a mí me matan. Andalucía donde no hay cosa buena, no hay romería. Aquí está la morena de la copla, Gracia Montes, quinta esencia de un género que tiene adictos y detractores, pero que a nadie deja indiferente. La tonadilla es el oleoducto sentimental de los españoles, y el franquismo la ha sabido instrumentalizar a su favor. También es un género muy creativo. Ojos Verdes es Buñuel puro aunque lo firmen Valverde, León y Quiroga. Morena que relo, que me dijiste que tiene cadena lo de Jeringo va, ya que vaya pasado con dos tragos de casalla. Andalucía donde no hay cosa buena, no hay romería. Fue en un concurso que convocó la productora Chamartín, que era la productora que hizo la película. Entonces convocó un concurso en la prensa, con anuncios en la prensa, entonces acudimos, pues no sé si fueron 5.000 niños, una cantidad enorme
críos. Y bueno, pues entre todos pues me eligieron a mí. Estuvieron haciendo selección, unas pruebas y nos quedaron primero, no sé, 20 o una cosa así, luego menos, luego 6 y arrancamos el rodaje. Me parece que recuerdo que fuimos 3 chicos y de los 3 pues me quedé yo. Vaselino, pan y vino. Me gusta. Cuando yo me quedo dormido en brazos de Jesucristo, bueno, eso fue realmente sencillo, ¿no? Porque tienes que hacer que estar dormido y es sencillo hacerlo. Pero lo que costó más trabajo fue que el director no encontraba la mano para filmar la escena cuando Jesucristo despega del madero, despega la mano. No había ninguna mano que le gustara. Y entonces al final, por fin se le ocurrió al ayudante: pues señor Baida, la mano yo creo que la que puede valer es la suya. Y se hizo, la película se hizo con la mano es la mano del director real la que despega de la cruz. Solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después. ¿Y quieres verlas ahora? Sí, ahora. Tendrás que dormir. Pero no tengo sueño. Ven. Yo te lo daré. Bueno. En 1956, los ciudadanos rusos descubren las atrocidades cometidas por Stalin, ya fallecido 3 años atrás. El 4 de noviembre reaparece su fantasma encarnado en los 6.000 tanques rusos que ocupan Budapest para aplastar la insurrección húngara, que reclama la convocatoria de elecciones democráticas y la salida del Pacto de Varsovia. El Ejército Rojo entra en Budapest sin realizar ninguna consulta previa con sus aliados ni respetar los artículos del pacto que hablaban de no injerencia en los asuntos internos de cada país miembro. Como resultado, se instauraría un gobierno prosoviético, aún más dictatorial que el anterior. Un número estimado de 200.000 húngaros escaparon como refugiados. Es el preludio de lo que 12 años después, y en otro país de la órbita soviética, se conocería como Primavera de Praga. España es uno de los primeros gobiernos en protestar contra la invasión. La Guerra Fría también trae consecuencias en los países árabes. El 26 de julio de 1956, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, declara la nacionalización del Canal de Suez. La influencia del presidente Nasser en el mundo árabe y sus proclamas anti-israelíes provocan la antipatía de Gran Bretaña y Francia. En consecuencia, Inglaterra y Estados Unidos se niegan a financiar la construcción de la presa de Asuán. El 29 de octubre de 1956, Israel decreta la movilización de sus fuerzas armadas apoyado por Inglaterra y Francia. Por distintas razones, la Unión Soviética y Estados Unidos se oponen a la intervención y hacen valer su título de superpotencias para acabar con el conflicto. 1956 es año olímpico. Se celebran los Juegos de Melbourne, en Australia, que España boicotea por la invasión soviética de Hungría. La vuelta al mundo en 80 días consigue el Oscar, al igual que Ingrid Bergman, terminado su romance con Roberto Rossellini. Grace Kelly, a sus 28 años, se casa con el príncipe Rainiero de Mónaco mientras el Canal de Suez recupera la calma. En abril de 1956, España inicia las conversaciones con Marruecos para reconocer su independencia y plena soberanía. La pérdida del protectorado no significaría el final de las posesiones españolas. Para la colonia española, la independencia de Marruecos se acogió con expectación, con cierta preocupación, en el sentido que se sabía que el régimen aquel especial, la administración internacional, tenía que desaparecer forzosamente, porque aunque el sultán siempre había conservado la soberanía de la corona sobre Tánger y su zona, pero el régimen de administración internacional forzosamente tenía que desaparecer, como así fue unos meses después. Con expectación pero con tranquilidad, en el sentido de que España había tenido una posición favorable respecto al trono marroquí, porque España apostó siempre desde el primer momento por Mohamed V, en contra de Mulay Arafa, que fue el sultán que impuso Francia. Yo me acuerdo que en la fiesta del trono, que entonces se celebraba en el mes de noviembre,
el España de Tánger publicaba siempre una gran foto de Mohamed V en la primera página, que a veces nos provocó problemas en la zona francesa, en el protectorado francés, porque ese día el periódico tropezaba con dificultades para su distribución en aquel territorio, en aquella zona. Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Esto es lo que se escucha en todos los aparatos de televisión de España antes de la primera emisión de Televisión Española. La primera señal de imagen y sonido que emite la estación emisora se puede recibir en un radio de 60 kilómetros alrededor de la capital española. Lo primero que se ve en las emisiones de Televisión Española es un programa especial sobre el Greco, la actuación de los coros y danzas de distintos lugares de España y de las mejores orquestas del momento. El maestro de ceremonias es Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y Turismo. España se sube al ferry de los cambios. Hay revueltas estudiantiles, que no es un fenómeno exclusivo de la Sorbona o Berkeley. Suben los salarios y suben los precios. España empieza a abrirse al mundo, pero algunas de sus puertas siguen blindadas. Franco nombra a Blas Piñar director del Instituto de Cultura Hispánica y a Sánchez Bella, embajador en la República Dominicana. Yo estaba convencido que por mucho que se le diera al trabajador, no se le daba lo necesario ni lo suficiente para poder resolver todos sus problemas. El problema estaba en la preparación del trabajador para la vida, en la preparación del hombre para poder luchar por sí mismo contra las dificultades. Y así un día se lo dije al caudillo. Así como hay universidades del Estado para una carrera, debe haber universidades laborales para de este modo el trabajador vaya formándose en la necesidad de poder saber, cumplir las libertades, libertad de ser, libertad de saber, libertad de mandar, libertad de poseer. Esto se lo metí, lo comprendió enseguida el caudillo y empezamos enseguida con las universidades laborales. Se inaugura en Córdoba la Universidad Laboral Onésimo Redondo y al propio tiempo se inicia en la misma la vida académica. Mi impresión al conocer la Universidad Laboral es que aquello era un monstruo tremendo, porque los pasillos, simplemente 3, 4, 5 pasillos, había más de 300 metros. El rector, por ejemplo, solía ir en bicicleta de un sitio a otro. Movernos nosotros de una clase a otra a veces nos llevaba 10 minutos andando. Y por las noches teníamos una residencia allí hasta que la Universidad Laboral terminó de hacer la vivienda para profesorado, y por las noches que no había ni luces, pues a veces chocábamos hasta con las cristaleras porque todo estaba tan apagado y tan largo que no nos dábamos cuenta. El bachillerato laboral superior en matemáticas variaba poquísimo, pero en otras asignaturas sí, porque iba dedicado expresamente a la cosa práctica. Bueno, había un bachillerato laboral agrícola donde recuerdo ver a los alumnos por el campo, pues haciendo las labores propias del campo, fumigando, etcétera, 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 porque había profesores de esa especialidad y eso es lo que consistía el bachiller laboral. O sea, un bachiller más práctico, más de tipo de alumnos que iban a salir directamente de ese bachillerato laboral sin llegar a la universidad. En Madrid, los estudiantes encabezan el cambio en la universidad. En el invierno de 1956, que se anunciaba muy frío, teníamos la idea de proponer un congreso libre de estudiantes y yo quedé en preparar un manifiesto para el día siguiente. Estuvimos puliendo el manifiesto y luego ya
ese manifiesto fue metiéndole la pluma a mucha gente en el club Tiempos Nuevos. Allí aparecieron Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas y otros, y ya se presentó en la universidad me parece que fue exactamente el 30 de enero. Lo presentamos para recoger firmas y a partir de ahí empezaron las grandes algarabías universitarias, el atentado contra el público, porque en realidad disparaban a ciegas en una manifestación el 9 de febrero por la tarde, en donde fue herido Miguelito Álvarez. Miguelito Álvarez, que vive todavía y sé que tiene un estanco que le asignaron para mantenerse, está en malas condiciones, pero nadie sabe quién tiró. Desde luego no fuimos los estudiantes, eso está claro. Nos detuvieron a todos desde los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Nos trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde permanecimos pues como 2 meses y medio más. Son sucesos de una gravedad extrema para el régimen. Nunca se había enfrentado a un movimiento estudiantil. Hubo interrogatorios, hubo una represión importante e incluso la salida, entre otros, de don Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación. Se reclamaba una mayor libertad cultural e intelectual. Fue un suceso puramente madrileño, pero que también tuvo sus repercusiones en otras universidades españolas. Concretamente en Andalucía y fundamentalmente en la Universidad Sevillana. El año 56 marca digamos, el giro en la Universidad Española, que deja de ser una universidad de aparato franquista, va a ser una universidad a partir de entonces contestataria, de protesta, y que va a hincar sus raíces en la universidad anterior a la Guerra Civil. Salimos de aquella crisis, pues salimos 2 ministros. El ministro del secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, que no tenía realmente culpa ninguna en lo que había ocurrido, y el ministro de Educación por el hecho de que habían sido un choque entre estudiantes y entre gentes jóvenes. Y asumimos las responsabilidades y se terminó aquella aventura. Y yo entonces fui a la Universidad de Salamanca, que fue mi segunda universidad en este orden cronológico, hasta llegar de nuevo a la Universidad de Madrid en 1960. En el año 1955 y 56 se producen una serie de hechos encadenados que vienen a hacer posible un cambio en el concepto estético del flamenco y en definitiva en la valoración de algo tan importante para ese cambio cultural que decíamos, que es la valoración del pueblo. Hay una grabación de una discografía de una serie de cantadores que aparecen con voces nuevas. Hay un libro, Flamencología, de Anselmo González Climent, y hay un poeta en Córdoba, que es Ricardo Molina, que se siente comunicado inmediatamente, trascendido por ese libro de Flamencología. Y entonces, entre el autor del libro, Anselmo González Climent, y Ricardo Molina, conciben la creación de un concurso que venga a recordar aquel del año 22 en Granada, que crearan Falla, García Lorca, etcétera, etcétera. Hay un alcalde, que es Antonio Cruz Conde, que concibe el cambio de escenario del flamenco. Si antes y hasta ahora se produce en los escenarios, quiere encontrarlo, encuadrarlo en los patios de Córdoba. Y concibe al mismo tiempo la creación del Festival de los Patios Cordobeses. Así es que vienen a coincidir la creación de un concurso de cante jondo a nivel nacional y al mismo tiempo la creación del Festival de los Patios Cordobeses. Cuando yo deje de verte, yo tuve la suerte de ganar en un momento muy que yo lo necesitaba mucho, porque yo prácticamente me había retirado de cantar a pesar de mis 23 años. Yo llegué de Cádiz después de un problema quirúrgico y con una deficiencia bastante notable. Yo había llegado a mi pueblo sin deseo de seguir de cantador. La gente del ayuntamiento de mi pueblo de aquel entonces, que yo es un pueblo, yo soy de Puente Genil, como sabéis, de donde yo presumo de ser profeta, por lo menos yo era profeta en mi tierra en aquel entonces. Llego un poco mal, muy mal de voz, por aquel problema de eso, una anemia que tuve muy gorda,
y el ayuntamiento de mi pueblo en un pleno acuerda comprarme una guitarra y comprometer a un guitarrista de mi pueblo llamado Manolo Santos para que me diera clases, porque fíjate qué interesante. Dijeron, bueno, este tío, que no se pierda, si no se puede ser cantador, que bueno, que siga y que sea guitarrista. Y bueno, pues cuando llevaba apenas meses, cuando ya sabía las primeras posturas, un poquito por solear, una cosita de fandango y eso, que es lo primero que enseñan, pues la inercia, el instinto, pues yo tarareaba en mi casa. A esto que en la primavera del 56 aparece en el periódico anunciado lo del concurso de Córdoba, me presenté al concurso de Córdoba, gané y eso me dio de nuevo la vida, porque formé un espectáculo con los poquitos dineros de aquel entonces. Bueno, no era tan poco dinero, porque entonces las cosas no eran como ahora. Y monté un espectáculo precisamente con los que habían ganado los segundos premios y con alguien más, fortaleciendo con gente de bailadores y cómicos y el tipo de espectáculos que se hacían de flamenco entonces. El toro. Los toros se convierten en un ingrediente fundamental del cine y de la literatura española. ¿Cultura o barbarie? Esa es la cuestión. Se habla de España y la llaman piel de toro, como denominación de origen. Un famoso torero toma la alternativa en 1956. Tengo muchos recuerdos en mi vida profesional, entre ellos fue el año 56, la despedida de Novillero, que salí por la puerta del Príncipe, como también Sevilla coincidió, que fue en mi debut también como novillero, también salí por la puerta del Príncipe, o sea que la entrada en Sevilla profesional mía fue coronada con un éxito con la puerta del Príncipe, y mi despedida de ese periodo de novillero también fue coronada por la salida de la puerta del Príncipe en mi última novillada en Sevilla, una novillada de Antonio Pérez. Y de ahí pues yo pensaba tomar la alternativa en Sevilla en el mes de abril, pero me surgió un contrato muy importante para torear en todas las ferias sudamericanas, y entonces esto me hizo tomar la alternativa en Zaragoza el día 12 de octubre con una corrida de toros de don Antonio Urquijo y de Federico, que me la dio Miguel Báez Litri, padre del actual matador de toros, y de Testigo Ordóñez. Y el toro se llamó Ojalata, un toro que fue muy bravo, muy noble. Y una cosa, la cosa de que cuando uno tiene más interés, yo que normalmente he sido un torero fácil matando, ese día por querer matar al toro de mi alternativa sumamente bien y perfecto, pues lo pinché. Pero eso no fue óbice para que el triunfo de mi alternativa fuese bastante apoteósico, y prueba evidente es que llegué a tener muchísimo cartel en Zaragoza, vamos, realmente en toda España, ¿no? Llega la primavera y un año más la Feria de Abril de Sevilla. 200 caballistas van a escoltar a Franco y a su esposa, Carmen Polo de Franco, en su visita a la feria, que todavía sigue instalada en el Prado de San Sebastián. Llegan al recinto ferial en un coche de caballos del Marqués de Contadero. Nunca se ha visto bailar sevillanas al jefe del Estado, pero en 1956 no se pierde la feria de la capital hispalense, que ya es la segunda vez que visita. La Feria de Abril en Sevilla se desarrolla con bullicio y animación, y muchas estrellas de cine visitan las casetas. La primera vez que se celebró fue en 1847, por un permiso que la reina Isabel II concedió a dos empresarios, uno vasco y otro catalán. La feria entonces era también ganadera, hasta 1950, donde se separó el mercado del espacio para la diversión. Los coches de caballos forman parte del paisaje de la feria, al igual que los trajes de flamenca, que nacieron como vestidos de faena de la primera época del mercado ganadero. Llega el rock a España y las caderas se revolucionan. Otra revolución, la popularización de los electrodomésticos, que da más libertad en las labores de la casa, sobre todo a las mujeres. A escala internacional,